Segunda parte. Contenido. 5. El 17 de diciembre de 1903. 6. Por el cielo de Huffman Prairie. 7. La prueba documental clave. 8. Triunfo en Le Mans. 5. El 17 de diciembre de 1903, cuando nos levantamos, soplaba un viento del norte de entre 30 y 40 km por hora. Sacamos la máquina temprano y colgamos la señal de aviso para los del puesto de salvamento. Orville Wright, diario, 17 de diciembre de 1903. Capítulo 1. En el año nuevo de 1903, las perspectivas de Dayton eran más prometedoras que nunca. La población local ya casi alcanzaba los 100.000 habitantes y según el Evening News se esperaba que los que la visitaban en viaje de negocios acabaran sumando un contingente de igual magnitud. No era una ciudad para pesimistas, decía el periódico, pero si lo suyo no es incurable, el aire de prosperidad que se respira aquí les empapará el espíritu de optimismo y les sanará. Los estadounidenses de la mayor parte del país encaraban un futuro relumbrante. El día de Año Nuevo, un artículo de opinión del Chicago Tribune decía que había que ser corto de entendederas para no advertir que todo era mejor que nunca antes y que sería aún mejor con la nueva ciencia y sus métodos novedosos y una nueva educación que culminara su obra. El sincopado ritmo de las canciones populares reflejaba esa misma animación. A norte y sur, los pianistas aporreaban éxitos del ragtime que cantaba y bailaba todo el mundo, como Bill Bailey, Won't You Please Come Home. Y también In the Good Old Summertime. El empleo crecía casi por doquier. En el estado de Nueva York trabajaba casi toda la población activa. Los salarios subían, igual que la riqueza nacional. En vez de deuda exterior, el país tenía un superávit de $45 millones. En Washington, el cambio de marcha del gobierno de Theodore Roosevelt se hacía notar. Los Estados Unidos iban a emprender la construcción del Canal de Panamá, retomando unas obras que los franceses habían abandonado. Ningún año nuevo había traído al país mejores expectativas, se felicitaba el Albuquerque Journal-Democrat. Y además había paz en el mundo, como se decía en numerosos artículos de opinión y sermones dominicales y era tema frecuente de sobremesa en muchas familias. Según el Philadelphia Inquirer, una de las pocas incógnitas todavía sin respuesta era por qué después de toda la atención prestada a la navegación aérea, ésta había obtenido tan pocos resultados hasta la fecha. Fue poco antes de Año Nuevo cuando los hermanos Wright escribieron a fabricantes de motores de automóvil de 7 estados preguntándoles si tenían en existencias un motor ligero pero con potencia suficiente para sus propósitos. Recibieron una sola respuesta y el motor pesaba demasiado. De nuevo, no les quedaba más remedio que producir trabajo original y no tenían experiencia construyendo motores. En el futuro, Dayton describiría a los hermanos como un par de avezados mecánicos de bicicletas que lograron triunfar donde tantos otros fracasaban sirviéndose, como buenos estadounidenses de los viejos tiempos, de su talento para resolver problemas mecánicos aparentemente imposibles. Esto era cierto solo en parte. Sin embargo, la descripción se ajustaba como un guante a Charlie Taylor, solo que él era mucho más que un mecánico avezado, era un genio de la mecánica y un regalo para los hermanos. Aunque a Catharine le pareciera insufrible la pretensión de Charlie de tener respuesta a todo, Wilbur y Orville nunca olvidaban su destreza y su gran valor para la empresa. Y él también era muy consciente de cuánto le superaban ellos en muchas cosas. Más adelante dijo, presumiendo de su amistad, esos dos sabían lo suyo de física, desde luego. Supongo que por eso siempre iban a tiro hecho y casi nunca hacían conjeturas. En cuanto a construir el motor, aunque los chicos eran hábiles con las herramientas, no habían trabajado mucho con máquinas y estaban, además, con el fuselaje. Me tocaba a mí, no hacíamos planos. Uno de nosotros dibujaba el boceto de la parte de la que estuviéramos hablando en un trozo de papel sucio y lo clavaba con una punta sobre mi banco de trabajo. Su única experiencia previa con un motor de gasolina había sido su intento de reparar un automóvil varios años atrás.
Pero aquel mes de enero, trabajando al fondo del taller con el mismo torno para metal y la misma prensa taladradora que usaban para construir bicicletas, se puso manos a la obra y a las 6 semanas lo tenía listo. El motor tenía 4 pistones con diámetro de 4 pulgadas e igual recorrido. La idea era que tuviera 8 caballos de potencia sin pesar más de 90 kilos, para poder soportar un total de 300 kilos, el peso total estimado de la máquina voladora más un tripulante. Al final resultó que el motor que construyó Charlie solo pesaba 70 kilos, porque el bloque motor, de aluminio fundido, era de la prometedora Aluminum Company of America con sede en Pittsburgh. Los demás materiales provenían de fabricantes y distribuidores de Dayton, pero el trabajo de hacer los cilindros independientes y las anillas perforando el hierro fundido fue obra de un hombre con mostacho de morsa metido en la trastienda de una tienda de bicicletas. El sistema de combustible era sencillo, explicó Charlie más adelante. Un depósito de casi 4 litros iría suspendido de un montante de ala, y el motor se alimentaría de gasolina por gravedad a través de un tubo. No llevaba carburador, el combustible caía en la cámara superficial del colector de admisión. La gasolina sin refinar se mezclaba con el aire en esta cámara, que al estar junto a los cilindros se calentaba muy rápido, lo que contribuía a que se volatilizara la mezcla. Para arrancar el motor, cada cilindro se cebaba con unas gotas de gasolina sin refinar. Comparado con motores posteriores, era increíblemente simple y rudimentario. La ignición era del tipo apertura y cierre, así lo expresó Charlie, un sistema de encendido que era corriente en la época. No llevaba bujías. La chispa saltaba por la apertura y el cierre del contacto entre 2 puntos del cilindro de combustión, accionados por medio de ejes y levas acoplados al árbol de levas principal. El interruptor de encendido era de los normales de palanca de un solo polo que se podían encontrar en cualquier ferretería. Acabaron el motorcito de gasolina, como lo llamó el obispo Wright, a mediados de febrero, y cuando lo arrancaron en el taller por primera vez, el estruendo y las nubes de humo eran casi insoportables. Cuando siguieron probándolo al día siguiente, el bloque motor se resquebrajó. El goteo de la gasolina había bloqueado los cojinetes, y se partieron el cuerpo del motor y el bastidor. Otros 2 meses hubieron de transcurrir hasta que acabaron un segundo bloque motor. Este, además de funcionar muy bien, inesperadamente les regaló 12 caballos de potencia extra. Entretanto, diseñar las hélices parecía más difícil todavía. Creo que lo que más trabajo dio a Will y ORV fueron las hélices, dijo más adelante Charlie. Creo que nunca recibieron suficiente reconocimiento por ese diseño. El problema se hacía más complejo cuanto más lo estudiaban. Para gran sorpresa de los hermanos, comprobaron que no había datos sobre hélices. Contaban con poder remitirse a la regla general de los ingenieros marítimos para las hélices de los barcos, y por eso acudieron a la biblioteca de Dayton, aunque solo para ver que, después de 100 años de uso de la hélice propulsora, su efecto exacto seguía sin haberse dilucidado. Una vez más, no les quedaba más remedio que resolver solos el problema. Nos obsesionaba tanto, dijo Orville, que apenas nos dejaba hacer otra cosa. Empezaron a contemplar la hélice como un ala de avión que se mueve en espiral, y si se podía calcular el efecto de un ala que se mueve en línea recta, ¿por qué no iba a poderse calcular el efecto de otra moviéndose en espiral? Pero pensándolo mejor, Orville dijo después, es difícil hallar siquiera un punto desde el que partir, puesto que nada en una hélice ni en el medio en el que actúa se queda inmóvil ni por un momento. El empuje depende de la velocidad y del ángulo en que la pala bata el aire. Este ángulo depende de la velocidad a la que gire la hélice, la velocidad a la que la máquina avance y la aceleración del aire hacia atrás. A su vez, esta aceleración depende del empuje ejercido por la hélice y de la cantidad de aire sobre la que actúa. Cuando una sola de todas estas variables cambia, modifica las demás, puesto que son interdependientes. Tras varios meses de estudio y conversaciones, llegaron a comprender que el empuje que genera una hélice inmóvil no tenía nada que ver con el empuje de la hélice en movimiento, y el único modo realista de probar la eficiencia de una hélice era hacerlo en una máquina voladora. Durante estos meses, sus discusiones fueron más caldeadas que nunca.
Volaban los improperios, muchos a voz en grito, a todas horas del día y de la noche. Si no dejáis de discutir, me marcharé de casa, gritó en una ocasión Catharine, casi histérica. Según Charlie Taylor, nunca llegaban a enfadarse. Una mañana después de uno de sus diálogos más acalorados, Charlie acababa de abrir la tienda a las 7 como de costumbre, cuando Orville entró diciendo que creía que estaba equivocado y que había que hacerlo como decía Will. Al poco, Wilbur llegó anunciando que lo había pensado bien y quizá Orville tenía razón. El caso era, decía Charlie, que al final sabían dónde estaban y podían seguir adelante con el trabajo. El nuevo flyer, como lo llamaron, tendría 2 hélices colocadas entre las 2 alas justo detrás del tripulante. Una giraba de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda, para que la rotación o acción giroscópica de una equilibrara la de la otra. Hacer las hélices del diámetro, paso y área idóneos al final no supuso gran problema. Cada hélice tenía un diámetro de 2,5 metros y estaba hecha de 3 planchas de abeto pegadas y moldeadas a mano con un hacha y un cepillo o lima de desbastar como la que se usaba para las ruedas. Eran distintas de todas las construidas hasta entonces, eso seguro, y quedaba por resolver el último problema de importancia. De nuevo, la máquina iría sobre patines, no sobre ruedas. El tripulante otra vez iría tendido boca abajo a los controles a mitad del ala inferior. Junto a él, a su derecha, irían el motor y un radiador. A su izquierda, por encima de la cabeza, un pequeño depósito de casi 4 litros de gasolina colgaba de un montante. Las cadenas de transmisión de las hélices las hizo expresamente la Indianapolis Chain Company, y para las cerchas entre las alas usaron cables de Roeblin, fabricados por los mismos Roeblin que habían construido el puente de Brooklyn. El 23 de marzo, los hermanos solicitaron la patente de su máquina voladora, su control de alabeo alar y su timón. A finales de abril llegó una carta con franqueo de París, era de Octave Chanute, quien, para superar la muerte de su esposa, había ido a pasar unas largas vacaciones a Europa. Sus experimentos estaban teniendo mucha repercusión en París, informó a los hermanos, y añadió, se me hace muy raro que tras varios años de pasar por alto toda esta cantidad de experimentos de vuelo, a los franceses ahora les emocionen tanto. Durante su estancia en París, había dado varias charlas sobre la materia, entre ellas una conferencia en una cena formal del Aeroclub de Francia. Lo que el simpático Chanute no les contó fue cómo había descrito en esas charlas su papel en los experimentos, aludiendo una y otra vez a los Wright como devotos colaboradores. Tal vez fuera el orgullo que sentía por Les Frères, o el lustre que sin duda le daba ser centro de atención en su Francia natal, donde la aviación despertaba gran interés. Como fuera, dio a entender que él era el profesor y ellos, sus intrépidos alumnos, estaban llevando el trabajo de él a su culminación. Esto no solo era falso, sino también flagrantemente injusto. Aunque el interés y el aliento de Chanute habían sido grandes, los hermanos nunca, de ninguna manera, habían sido alumnos ni colaboradores suyos. Todo lo que habían logrado era fruto de su propio esfuerzo y estudio, era un trabajo original. No se sabe exactamente cuándo ni cómo se enteraron de lo que Chanute dijo en París, pero no fue algo que les alegrara ni que fueran a olvidar. De mucha más trascendencia, no obstante, fue el loable énfasis que dio Chanute a la importancia de sus vuelos, lo que no dejó de sorprender a los franceses y fue incluso algo molesto, como dijo uno de los adalides del Aeroclub, el conde Henry de la Vauls. Era hora de que los franceses que experimentaban en la aviación se pusieran a trabajar en serio si no querían quedarse atrás. En su discurso y en numerosas conversaciones que mantuvo en Francia, Chanute también había dado muchos datos del planeador de los Wright, y estos sin duda tuvieron hondo impacto en la aviación francesa. Chanute había acordado escribir algo para la influyente publicación L'Aérophile, dijo a Wilbur, y necesitaba fotos de él y de Orville sin demora. Wilbur dejó correr unas semanas y respondió educadamente que no sabían cómo negarse a la amabilidad con la que Chanute les planteaba el asunto, pero que tampoco tenían valor para enfrentarse a la cámara.
A mediados de mayo, Chanute estaba de nuevo en casa y quería fijar una fecha para que Wilbur hablara otra vez en Chicago ante la Sociedad Occidental de Ingenieros. También dijo a los hermanos que deseaba ir a verlos a Dayton muy pronto y que había algo que deseaba transmitirles en persona. Llegó la mañana del 6 de junio para volverse a Chicago aquella misma noche. Durante las conversaciones de aquel día, comunicó a los hermanos que dejaba sus propios experimentos. A partir de ese momento, les dijo, todo quedaba en sus manos. Wilbur habló al público de Chicago la noche del 24 de junio con mucha más seguridad y ganas que 2 años antes. Entró en detalles describiendo los progresos hechos por él y Orville con el planeador que habían probado en Kitty Hawk el otoño anterior. Habló mucho de la importancia del estudio de los pájaros en su trabajo y de los vuelos que habían conseguido realizar, insistiendo especialmente, como ya había hecho la otra vez, en la necesidad de dominar los controles. La pericia primaba sobre la maquinaria. 1000 vuelos equivalen a unas 4 horas de práctica continua, dijo al público, y 4 horas eran demasiado poco para adquirir pleno dominio del arte de volar. Puesto que elevarse en el aire no es más que planear en una corriente ascendente, sería fácil hacerlo desde una colina bien empinada, siempre que el viento fuera estable y soplara con suficiente fuerza para aportar apoyo. Pero con los cambios de la velocidad del viento, a veces hay más apoyo del necesario y otras veces hay menos, y por eso se necesita un buen nivel de competencia, además de experiencia y sentido común, para conseguir que la máquina no salga de la corriente ascendente. Antes de subir a alturas peligrosas, hay que saber que en una emergencia, la mente y los músculos responden más por instinto que por la acción consciente, no da tiempo a pensar. El estudio constante del vuelo de los pájaros le había convencido de que el hombre podía construir alas que ofrecieran tan poca resistencia al aire como las de las aves que mejor vuelan, menos incluso. Pero no se trataba de eso, no era esa la lección que extraer de su vuelo. Las alas de las aves están sin duda muy bien diseñadas, pero lo asombroso no es su extraordinaria eficiencia, sino más bien la prodigiosa maestría con que las usan. Para acabar, Wilbur dijo una vez más, el problema del vuelo no parece residir tanto en unas alas mejores como en mejores tripulantes. Cuando durante la breve charla con el público le preguntaron qué pensaba de los experimentos de Alexander Graham Bell transportando a un hombre por el aire en una cometa gigante, Wilbur replicó, es muy mala táctica preguntar a un inventor por los experimentos de otro, porque todo inventor de máquinas voladoras piensa que su propio método es el único correcto. A la pregunta de otra persona del público sobre qué pensaba del ángulo diedro de las alas empleado por Samuel Langley, Wilbur no dudó en señalar que la máquina de Langley solo se había probado en calma absoluta, sin ráfagas de viento lateral a las que hacer frente, y que había que recordar que el viento normalmente sopla. En ningún momento de su charla dijo ni una palabra del motor de gasolina construido en la trastienda de su negocio de bicicletas en Dayton, o del intenso trabajo, tantas veces frenético, de él y Orville con las hélices, o de lo que pensaban hacer en Kitty Hawk pocos meses después. Cuando salió el tema de los motores, Wilbur se circunscribió al tiempo pasado. Como ninguno de nuestros experimentos se ha hecho con máquinas a motor, mi opinión no puede ser muy valiosa. Día tras día, aquel mes de junio, en Dayton no dejó nunca de hacer un tiempo, anotó el obispo Wright, bueno y templado. Para él, todo seguía como de costumbre, iba a la biblioteca, escribía cartas, asistía a la iglesia, acompañaba a Catharine a ceremonias de graduación. Cuando ella se iba a Oberlin para asistir a alguno de esos actos, la casa de Hawthorne Street se quedaba todavía más silenciosa. La tienda de West Third Street era otra historia. Con ayuda de Charlie Taylor, los hermanos habían llegado a la última fase y trabajaban más que nunca para poner a punto todas las piezas y componentes de la nueva máquina. Desde Kitty Hawk, Bill Tate les contó que había instalado un depósito de gasolina en el campamento y les preguntaba cuándo los vería.
El 14 de julio se supo que unos días después Samuel Langley probaría su último invento en las orillas infestadas de mosquitos del río Potomac a su paso por Quantico, Virginia, a 50 kilómetros al sur de Washington. En esta ocasión iba a ser una aeronave hecha y derecha, a motor, el gran aeródromo que podía llevar a un tripulante. Había costado $50.000 a las arcas públicas, entre los recursos smithsonianos y la mayor asignación de fondos concedida por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos hasta la fecha. El catedrático Langley y varios amigos suyos, como Alexander Graham Bell, aportaron otros $20.000. Los reporteros corrieron al lugar y en una flotilla de embarcaciones de todo tipo, desde pequeños veleros hasta lanchas de vapor, todos convergieron en la gigantesca casa flotante que llamaban el Arca, encima de la cual estaba la máquina de Langley, el Gavilán, lista para volar. El propio Langley llegó desde Washington y subió a bordo de la casa flotante para desaparecer dentro enseguida y negarse a salir pese a todas las súplicas de los periodistas que querían entrevistarlo. Estalló entonces una tormenta y regresó a Washington con su equipo de mecánicos y científicos. Luego, cuando escampó, el joven que iba a pilotar la máquina, Charles Manley, también corrió a Washington, y al volver al día siguiente no quiso hacer declaraciones. Al final, la mañana del 8 de agosto, con el aire totalmente en calma, lanzaron un modelo a escala 1:4 de la máquina no tripulada de Langley, y tras solo unos 300 metros, se zambulló en el río. La aeronave, submarino, decía con sorna el titular del New York Times. Manley se presentó ante los periodistas y declaró el vuelo un éxito total, pero sin añadir nada más. ¿Qué pensaban Wilbur y Orville de todo esto, justo cuando estaban a punto de dar el paso más importante en su propia obra? ¿Qué comentarios intercambiaron en privado, en el taller o en casa? No hay forma de saberlo. El único comentario que se conoce está en una carta de Wilbur a Octave Chanute y era ante todo una expresión de solidaridad con Langley. El catedrático Langley parece estar teniendo más problemas de los que merece a cuenta de la pesadez de la prensa y de las tempestades. Pero le consolará un poco lo terribles que, según dicen, son los mosquitos a lo largo de las orillas donde los periodistas acampan. Los hermanos y Charlie siguieron trabajando en su gran máquina voladora, como la llamaban ahora. Mientras el calor del verano iba en aumento, se ocupaban de los toques finales de cada componente y cada pequeño detalle antes de salir para Kitty Hawk, donde sabían que haría falta trabajar aún más para su completo montaje. Nunca montábamos toda la máquina en Dayton. No había suficiente espacio, explicó Charlie. Solo la sección central, montada en el taller, obstruía el paso entre la estancia delantera y la parte de atrás. Por eso, para atender a los clientes, o el uno u otro de los hermanos tenían que escabullirse por una puerta lateral y dar la vuelta a la esquina para entrar por la puerta principal, en la fachada que daba a la calle. Solo empacar todo para su envío de forma que no se dañara en el transporte acabó siendo un auténtico trabajo. El motor, el fuselaje y las piezas pesaban 300 kilos entre todo. El 18 de septiembre lo tenían todo embalado y subido al tren. No hubo ceremonia ni ansiedad, según Charlie. Si estaban inquietos porque la máquina voladora no fuera a funcionar, nunca lo mostraron y yo nunca lo percibí. 5 días después también Wilbur y Orville subieron a un tren rumbo al este.